Bueno, hola, buenas noches a todos. Estamos en un nuevo acto online de la ACEC, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que como todos ya sabéis es una asociación que defiende los derechos morales y jurídicos de los escritores afincados en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y bueno, es una nueva jornada de los diálogos online, que en este caso está patrocinado por Cedro. Y tenemos hoy como invitado con quien vamos a charlar a Carlos Tanón. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Ya sabéis que Carlos Tanón es poeta, narrador, guionista, letrista y bueno, y lo que le dejan ser, entre ello comisario del Festival Veces Negra de Barcelona desde hace ya un buen porrón de años. Y bueno, entre sus novelas, vamos a hablar de las novelas porque es lo que más nos interesa hoy, aparte de su obra poética. Tiene como novelas clasificadas, no sé si mal clasificadas o bien clasificadas, pero como novelas negras normalmente. Tiene Tarde, Mal y Nunca, bueno, tiene más, pero Yo fui Johnny Thunder y Taxi, y ya sabéis que la última novela, la penúltima, fue la recreación o la recuperación de un personaje mítico de la literatura española y catalana y internacional, en realidad, como era Pepe Carvalho, y él recuperó al personaje en una novela que se titulaba Carballo, Problemas de Identidad. Pero hoy estamos aquí con él porque publica, precisamente sale hoy a la venta un libro que me habréis de disculpar porque yo no tengo la edición normal, tengo una edición novenal para periodistas, pero bueno, el título es el mismo, aunque la portada no lo busquéis con esta portada en las librerías porque no lo encontraréis con esta portada. La novela se llama Love Song y la publica la editorial Salamandra, y sobre esta novela vamos a hablar con él, que básicamente es la historia de tres músicos que normalmente trabajan de un modo independiente, pero que se unen para hacer lo que podríamos decir que es una última gira, no porque lo sea, sino porque ya son personas maduras, ya están entre los 40 y los 50 años, y ya empiezan a intuir que la música empieza a acabarse para ellos, por así decirlo, y deciden hacer una última gira porque además son tres amigos del alma, es un matrimonio y un tercer amigo, que forman un triángulo amoroso, si no carnal, al menos sí espiritual, por así decirlo. Y bueno, ahora Carlos nos explicará un poco lo que queramos saber de esta teoría. También contaros que recupera, para los que disfrutasteis con la novela Taxi, recupera al protagonista de Taxi, Sandino. Aquí tiene otro nombre, aunque tiene un apodo, porque en realidad aquí mismo se dice que es Sandino, el personaje que ya conocéis todos vosotros. Y dicho esto, bueno, Carlos, a ver, arrancar por algún sitio. Tú en la primera página pones una especie de poema que podría ser también la letra de una canción, donde en realidad ya resumes toda la novela, porque arrancas con Jimmy y Cowboy eran amigos, Eileen amaba a ambos, nada sucedió como se esperaba, Jimmy y Cowboy ya no son amigos, Eileen está muerta, y todo fue más o menos así. Y ya en la primera página nos haces un spoiler, ¿no? Es así, la primera página además, literal, primera página, ya tenemos el argumento resumido. No, es así. Sí, básicamente para los periodistas que a veces por problemas de tiempo no acaban en la novela, a menos que no digan, no, no, la chica sobrevive. Bueno, la verdad es que, bueno, ya sabes cómo va esto de las novelas, ¿no? A la hora de construirlas le das muchas vueltas, ¿no? Entonces, bueno, pensé que era una manera, un poco lo que dices tú, ¿no? Era una manera de, de, de poner las cartas en la mesa, ¿no? Un poco decir, esto va un poco de la verdad que se esconde detrás de la creación, ¿no? De la verdad que las canciones populares a veces parece que te las hayan escrito a ti o te vayan a decir lo que te va a pasar o que realmente estén reflejando como si estuvieran espiando tu vida, ¿no? Y me pareció que era una manera de empezar interesante. Y sobre todo yo tengo una tendencia a veces a lo circular, y entonces era un poco como ponerme unas vías y decir, bueno, si os perdéis, sabed que al final estos acaban mal. Pero debemos leerlo como un poema o como la letra de una canción, porque claro, en tu caso, Sí, como una letra de una canción sería, o sea, sería la típica canción de las canciones country, de estas que a veces que empieza a explicar, bueno, os voy a explicar la historia de tal, yo qué sé, del cowboy que acabó disparado por la policía mexicana, o una historia de estas, ¿no? Es decir, os voy a acabar una historia que acaba mal, o la canción de Máquina Baja, ¿no? Un poco la idea
esa especie de narración, ¿no? Que como muy viva y muy popular. Pero aquí los personajes de la novela, el tipo de música que tocan, hay un momento, no recuerdo dónde era, que no sé si la definían como pop Powell o rock Powell Power o pop, Power Pop, exacto. sí. Claro, porque estamos oyendo todo el rato, vemos lo que les gusta a ellos de música y vemos la música que van reproduciendo, porque bueno, esos tres chicos, como hemos dicho, bueno, chicos, estos tres hombres ya harán una gira básicamente por la costa mediterránea con la intención de llegar a Tarifa, que ya veremos si llegan o no llegan. Y van tocando, digamos, diferentes tipos de música. Describes un poco la música que tocaba ella, la chica, con su propio grupo y tal, pero a veces no lo sé, me gustaría a mí que definieras tú, digamos, qué tipo de música es la que estos hombres tocan, digamos. Bueno, en realidad era una parte del juego. Incluso al principio estuve tentado de inventarme o sea, inventarme todos los títulos de las canciones que tocaran como si fueran famosas o como si fueran, inventarme un género, es decir, porque no sé, por ejemplo, en Yo fui Johnny Sanders sí que era una novela en la que claramente se hablaba de un tipo de música, eh, de, un, de un estilo, y aquí me interesaba más el hecho de que fuera más el énfasis fuera sobre la creación, o sea, la creación de música, pero la creación un poco literaria, o son son tres creadores que solo tienen sentido y armonía dentro de su propio mundo, ¿no? Que son inhábiles para la vida, ¿no? En cierta manera. Y entonces yo mismo me forcé a pensar en ellos como que podían tocar cualquier tipo de música. Quizás Cowboy pues sería un poco más como el purista, ¿no? Jim se habla de que ha participado como jurado en un concurso televisivo con un poco pues un aspecto más comercial. Y ella, Aileen, es más como, es de un grupo de ruidoso, ¿no? Pero de cierta manera era un poco, daba igual, o sea, no quería que fuera o sea, un muestrario de un determinado tipo de música ni un día a día, ¿no? Tiene mucho de fantasía el libro, mucho más de lo que parece, de cómo me imagino yo la música o cómo me imagino yo la creación más que de músicos concretos, ¿no? Eso me parecía que era como más interesante. Y luego me parecía muy divertido esto de tres músicos talentosos que montan una gira por campings y tugurios de la costa mediterránea, que no saben tocar para el público al que está dirigido, o sea, que tienen como que aprender a tocar mal o tocar eso, y luego que ellos mismos renuncian a exquisiteces y se dedican a tocar solo canciones de 1985, ¿no? Entonces eso me parecía que era un poco divertido. No sé quién dijo que la música rock, a medida que la empiezas a saber tocar, la empiezas a tocar mal, ¿no? Entonces a partir de que empiezas a controlar el instrumento y a Sí. controlar el género, es cuando empiezas a tocarlo mal. Pues un poco, estos tienen que hacer el camino a la inversa. Pero me estoy apuntando esta frase que me ha gustado. De todas formas, este disco, digo, mira, este disco, este libro sí que, y al final, en la página de los agradecimientos se explica, tiene que agradecer mucho a un reportaje que publicó el periodista con el peor nombre de la historia del periodismo, que es Jordi Pujol. Sí. Y Bueno, igual en Andorra le va bien llamarse así, bueno, en pero Andorra vamos. seguro que sí que en el banco recogen con los brazos abiertos. Pero bueno, este periodista Jordi Pujol publicó en el Ruta 66, en el número 362 de septiembre del 2018, publicó un reportaje que de alguna forma es fuente de inspiración de tu novela. Sí, sí, sí. Él hablaba bueno, de tres músicos. Un músico que yo ya conocía, que era Top Van Sant, que era un personaje, pues el típico personaje músico muy talentoso y muy maldito, con una vida muy complicada y una cabeza también muy, muy complicada. Y la relación que estableció con otro músico, Guy Clark, y su mujer, y que realmente era un triángulo como antes has definido, es decir, él era el mejor amigo de los dos, es decir, no es un triángulo, es un triángulo espiritual, de amor espiritual. Y en ese sentido me pareció la historia, el artículo estaba muy bien escrito y me pareció muy, muy interesante eso, ¿no? Incluso hay aspectos de la novela que están sacados de la biografía y del documental de Top Van Sant, es decir, la luna de miel la pasan juntos, historias como muy
raras con las drogas realmente parece que sean invenciones y son ciertas. La historia del calcetín, por ejemplo, y el pegamento es cierta. Y una especie de personajes con un desvarío, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció que era muy interesante. Y la novela empezó un poco por ahí. Lo que pasa que de pronto me di cuenta de que tenía que adaptarlo a mi mundo y hacerlo, digamos, nacional, o sea, hacerlo de lo que yo sé. O sea, no me sentía muy incómodo jugando a ser más fieles digamos, a de donde había partido. Y luego, es lo que siempre pasa, ¿no? En el fondo, siempre estamos trabajando con el mito, ¿no? A medida que iba trabajando sobre ellos dos y conociendo sobre ellos dos y haciendo los personajes, me di cuenta que no dejaba de ser el matrimonio Shelley y Lord Byron, un poco, ¿no? Es decir, esa suerte de triángulo, ¿no? Y bueno, en cierta manera a veces nos trascienden las historias porque nos recuerdan a mitos, ¿no? Y los mitos tienen sentido porque dicen algo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me fui metiendo ahí y luego esto, hice una fantasía con tintes realistas que es la novela. Yo, aunque sea, digamos, hacer para destripar solo una pequeña anécdota dentro de la novela, ya que la has mencionado, me gustaría, si no te importa, que explicaras esto del calcetín, Sí. porque en un principio puede pensar la gente en otra cosa, entonces es mejor que expliquemos de qué estamos hablando. Sí, sí, y aparte de esta anécdota, ya te digo que hay un documental muy interesante sobre todo un De Tamara personaje. Saviano, ¿no? Sí, Tamara, sí, sí, sí. exacto. Sí, y nada, el tío, bueno, pues tenía, era una de esas personas que podía beber mucho y nunca se emborrachaba, ¿no? Lo cual era un problema porque el hígado Sí, iba sí, claro. notando su desfase, ¿no? Y luego era una persona que le gustaba mucho, muy extrema, ¿no? Entonces, cuando un tiempo esnifaba pegamento todas las noches, entonces iba a dormir esnifando pegamento. Y entonces lo que hacía era meter pegamento dentro de un calcetín y se lo ponía en la boca. Entonces, pero una noche se quedó dormido y entonces, por lo que fuera, el pegamento traspasó el calcetín y el calcetín se le pegó a los dientes, ¿no? Entonces, la mañana siguiente, pues no se podía despegar el calcetín de los dientes. Tuvieron que llamar a un dentista de guardia y, claro, le tuvo que arrancar los dientes para despegárselo. Y nada, bueno, entonces son estas cosas que, o sea, en realidad explicas qué ha pasado de verdad, porque si o sea, a menos que sea como McCarthy, es decir, nadie te va a decir, joder, ¿cómo se ha pasado este, no? Pues no. Realmente Esto lo le, del calcetín. esto le pasó al Van Sant. A Tom Van Sant, sí. A Tom Van Sant. Que es un tío que, por ejemplo, también tenía un problema en la espalda porque un día en una fiesta estaba en un piso, en un cuarto piso, y dijo, hostia, ¿qué se debe sentir al caerse desde un cuarto piso? Y se tiró. Exacto. Pero bueno. Claro, son algunas pequeñas anécdotas que luego tú le atribuyes. Vamos a hablar de tus tres personajes, porque tu novela tiene tres personajes principales. Hay otros por ahí que también pululan, pero hay tres protagonistas, que son Eileen, Cowboy y Jim. Y estas cosas, digamos, tú se las atribuyes a Cowboy, digamos, ¿no? Es a quien le regalas estas anécdotas del Balzac, digamos, ¿no? Sí. Y dime. No, perdón. No, ya está, ya está. Cuelga tú. No. Sí, sí, digamos el personaje de Cowboy es el personaje quizás más excéntrico y más que te permite al lector colocarlo más, ¿no? Porque es como el llanero solitario, ¿no? El personaje que es muy talentoso, pero que además su vida es un desastre, ¿no? Un poco el albatros de Baudelaire, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo a él lo tenía siempre en mente como ese personaje que, bueno, que va pululando, que tiene un talento especial, que siempre consigue trabajo, siempre cae de pie un poco, pero que poco a poco la vida le va ajustando y se va quedando cada vez en sitios como más pequeños y más oscuros, ¿no? Y bueno, él tiene una conexión muy importante con Aileen, sobre todo, y defiende un poco la pureza, pero también un poco es un personaje que es inhábil para la vida, ¿no? Es decir, la vida le ha fallado, pero le ha fallado muchas veces a la vida. Es un buen gran contador de historias, pero no sé hasta qué punto es un buen compañero, ¿no?, de vida. Pasa que, claro, yo no sé hasta qué punto los tres personajes tienen una fuerza extraordinaria, pero claro, el Cowboy
básicamente porque su vida es un drama, siempre es como más atractivo para el lector, digamos, ¿no? Pero aquí tenemos tres personajes que, según descripciones que se han dentro de la novela, se dan muchas sobre ellas, sobre los personajes, porque cada uno opina sobre el otro. Pero, por ejemplo, Aileen, que es la chica, que está casada con Jim, Aileen, hay un momento que se la dibuja como la que va como con superioridad moral, digamos, como la más contundente quizás de los tres. Luego está Cowboy, que es este medio desastre, pero a la vez el que desprende un talento mayor. Y luego estaría Jim, que es como el práctico y el comercial que hemos dicho antes, digamos, pero sobre todo el práctico, ¿no? El que pone orden y el que cuando ve que el caos se avecina, el que sabe arreglar las cosas, digamos, ¿no? Entonces es un poco así las... ¿Tú cómo los ves a cada uno de ellos? Sí, yo creo que es bastante, bastante aproximado y además es bastante usual dentro de los grupos de trabajo, en cierta manera, ¿no? En el caso de Aileen, Aileen es un personaje como muy fascinante y que le encontramos en un momento determinado de que desde el principio de novela sabemos que tiene una enfermedad, ¿no? Aquí también está inspirado en un personaje real de la cantante de un grupo que se llama The Maths, que tuvo Ella, y realmente, pues, realmente ella desde el principio sabe que va a ir degenerando y entonces se enfrenta un poco a ese último verano de una manera muy distinta de los otros dos, ¿no? Y Jim es el personaje práctico, el personaje a su pesar muchas veces, es decir, igual le gustaría dejarse ir como Cowboy o ser tan contundente como Aileen, pero alguien tiene que contratar, alguien tiene que pagar, alguien tiene que resolver los aspectos más prácticos de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, también me gustaba mucho jugar la idea de la amistad y el amor como un ente destructivo. Es decir, en las grandes amistades el amigo intenta ser digno a los ojos del otro, ¿no? Y eso a veces es su propia destrucción, ¿no? Y yo creo que en el caso de Jim quiere ser digno de ser amigo de Cowboy y en el caso de Cowboy quiere ser digno al revés, de ser amigo de Jim y a veces el intentar ser lo que no somos, sino lo que nos gustaría ser, es nuestra destrucción, ¿no? Y si volvemos un poco a lo que te comentaba de Shelley y Byron, es así, o sea, Shelley se muere por querer ser Byron, por querer meterse en un barco sin saber nadar ni saber navegar un barco en una tormenta y se ahoga. Y Byron se muere en el momento en que quiere hacer algo que no sea perseguir a mujeres y la vida licenciosa, cuando quiere hacer algo más o menos digno, más o menos que es luchar por la independencia de Grecia, va a Grecia y se muere. Es decir, entonces quise jugar un poco con la idea de que la novela se estructura como que en el momento en que uno quiere ser digno del otro es cuando en vez de solucionar las cosas lo que haces es fagotizarlo todo y destruirlo. Hay aquí una cosa de que, claro, cada uno de los lectores me imagino que se inclinará por uno de los personajes y tiene esto como su encanto, pero también su maldición, digamos, ¿no? Porque seguramente cada uno se identifica con el que preferiría no identificarse. O sea, una cosa es quién te gusta y Claro. otra cosa es con quién te identificas, ¿no? Yo reconozco que es que me veía a Jim y decía, yo prefiero ser cowboy, pero en el fondo, porque cowboy como que te apetece más serlo, aunque sabes que es un horror de vida, digamos, eso. Y ella también la veía como demasiado alocada para mí, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé si tú con ellos tres te ves dispersos los tres o tú te identificas más con uno que con otro. Bueno, o sea, por un lado yo creo o sea, yo me veo desperdiciado, nunca mejor dicho, en los tres. Pero sí, o sea, yo también estoy contigo, o sea, porque, o sea, en el fondo, si conservas los trabajos y pagas las facturas es que eres Jim, Es que eres Jim, claro. claramente, o sea, evidentemente. Y si aceptas ser el jurado en Operación Triunfo para vivir bien, eres Jim, ¿no? O sea, yo creo que en eso es así, ¿no? A todos nos gustaría ser John Lennon, pero la mayor parte de la gente es Paul McCartney, ¿no? Entonces, es así. Lo que pasa que a mí me gusta, o sea, a la hora de construir un personaje, tengo que involucrarme de alguna manera. Entonces, mi manera de construir los personajes es qué haría yo si estuviera en la situación de, es decir, qué haría yo si fuera Jim, qué haría yo si fuera Aileen, es decir, qué haría yo si mi cabeza estuviera ordenada de esa manera o eso. Entonces, acabas dejando cosas tuyas en los personajes para hacerlos verosímiles, ¿no? Para hacerlos creíbles. Claro.
Y la gran sorpresa, bueno, no es sorpresa porque lo vamos a decir aquí, pero la gran sorpresa es la reaparición de Sandino, ¿no? Que en este caso, siguiendo con la comparación con la Liga de los Pervertidos de Lord Byron y todo este grupo, digamos, esa recuperación de Sandino, a quien bautizan precisamente como Polidori, ¿no? Le ponen el mote de Polidori y es el chofer en este caso el que lleva en esta camper California demasiado familiar para el gusto de ellos, ¿no? El que los lleva de arriba abajo y tal, la decisión de rescatarlo es porque te tienes mucho cariño al personaje, porque no podría haber sido otro personaje perfectamente. Sí, bueno, hay dos cosas. Yo en todas las novelas salen personajes cruzados en las novelas. A veces es de una manera tan oscura que solo entiendo yo, o solo lo sé yo, pero sí, en todas las novelas hay personajes de otras novelas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el asesino de Carballo en el fondo era uno de los protagonistas de No llames a casa. Bien. O sea, siempre hago un poco porque me gusta la sensación de que son toperas, ¿no? Que salen de un esto. En el caso de Sandino, yo nunca quería hacer un personaje serial y en el caso de Sandino fue el único que pensé, bueno, me gustaría saber de aquí 15 años qué ha sido de su vida, ¿no? Fue la única vez. Quizás también es un personaje que a mí me gusta mucho John Updike y la saga de Conejo es una saga que me gusta mucho y John Updike finaliza la saga cuando él ya está muerto, ¿no? Y hablan de él. Entonces me gusta mucho. Entonces siempre tuve claro que lo recuperaría de alguna manera. Y entonces, bueno, pensé que era divertido darle un cameo, ¿no? O sea, darle como un papel que no sea el protagonista. Bueno, un Sí, cameo no, pero bueno, es un sí. secundario, es John Cusack totalmente en la novela. Entonces me pareció que podía ser divertido. Dudé si hacerlo, dar muchas pistas, pero bueno, me pareció divertido y además, bueno, que se dedicase también siguen lo suyo, ¿no? Ya no hace el taxi, ha vuelto de Madrid y se dedica pues bueno, a hacer cosas que le gusta de la música, ¿no? Él. Y también era un personaje que me servía para jugar el tema de la fascinación. Es un personaje fascinado por los músicos, pero cuando tienes que convivir con ellos no son tan fascinantes. Más lo pones como que ya ha abandonado sus ínfulas de escritor, que esto se dice Exacto. en la novela, con lo cual, pero tampoco lo encontramos ni amargado ni nada, ¿no? Es un hombre que se ha adaptado a la vida y bueno, le cae este curro, pues hace este curro, ¿no? Lo reencontramos como muy tranquilo, muy normal, digamos, ¿no? Sí, lo he hecho más tranquilo, o sea, lo he hecho más tranquilo en el sentido de como en Taxi era alguien que tenía que decidir y estaba medio bien, medio mal en ningún sitio, estaba escapando, ¿no? Y aquí, en el fondo, lo hago como que ya está separado, o sea, ya han tomado la decisión por él, entonces lo hago como más tranquilo, ¿no? Más en paz consigo mismo, ¿no? Y bueno, también me gustaba eso. Yo he pretendido que también sea un libro de una cierta madurez, ¿no? O sea, para mí es un libro que trataba de buscar nuevos horizontes. O sea, en el fondo para mí el libro también habla un poco de eso, ¿no? Es decir, habla de que tienes que cortar con lo que has sido, tienes que cortar con tu padre, tienes que cortar con tus amigos, tienes que cortar con tus fantasías un poco para enfrentarte al hombre que eres o a la mujer que eres, ¿no? Y el libro para mí también es un poco eso. O sea, yo después de Carballo yo también quería enfrentarme a otro tipo de novelística y otro tipo de escritor, ¿no? Quería intentarlo, ¿no? Quería salir de zonas de confort, ¿no? Y en cierta manera, pues en el caso de Sandino también, que es un poco como bastante especular conmigo. De hecho, yo no sé hasta qué punto, no sé si era un poco una paranoia mía, pero tenía la impresión también mientras lo leía que tú que has estado y bueno, todavía, no sé si todavía estás muy vinculado a la música, que también tenía este libro como un poco de despedida tuya hacia ese mundo. O no sé si esto ya ha Mm. sido una paranoia mía. Bueno, más que una despedida mía, yo creo que ellos son conscientes de que es una despedida a un tipo de música muy concreto, eso sí, o sea, ellos están entre los 40 y los 50 años, entonces esa manera de vivir la vida tan emocional y tan orgánica que teníamos, ¿no? Por el formato, por el mundo como era, eso ha desaparecido, es decir, tú tenías una vinculación emocional con un grupo toda la vida, es decir, de hecho es muy curioso porque con otros artistas no nos pasa tanto, pero con los músicos
nos dan tanto, o sea, una canción significa tanto en nuestras vidas que aunque el resto de su carrera sea un desastre, se lo acabas perdonando, o sea, le sigues pues, siguiendo, ¿no? O sea, hay una especie de agradecimiento ante la generosidad de la música, ¿no? Pero ellos son conscientes de que, tú lo has dicho al principio, ellos son conscientes de que su mundo ha desaparecido, o sea, que son tres dinosaurios, ¿no? Que ya no va a pasar nada de lo que pasaba y que realmente pues están en otro sitio, están fuera de compás claramente, o sea, y tienen que terminarlo y quieren terminarlo de una manera que a principio de la gira no saben cómo va a ser, pero tienen claro que tienen que cortar lazos para hacerse mayores, para ser adultos de cierta manera. Un poco tarde ya para ser, para ser Bueno, adultos, pero supongo que en pero el mundo de la música. ya sabes que tenemos gente con 70 años que parecen Pero sus nietos. y me imagino que en el mundo de la música será como más apropiado, más lógico, porque el tipo de vida Claro. está claro. Yo también, que estoy entre los 40 y los 50, me imaginaba durmiendo en todos los sitios que duermen, en la roulotte y en la tienda campaña y tal, no sé qué, y pensaba, madre mía, qué horror. Sí, no, Esto y es- aparte gente que muchos de ellos vienen de, yo qué sé, los años 80, 90, 2000, giras absolutamente brutales a un nivel de lujo increíble. O sea, no sé, yo me acuerdo ya hace tiempo, eh, un tipo, Sala Sumara, que tenía una banda que se llamaba Los Silos, y en los 80, o sea, era un grupo muy, muy, muy consolidado, que tocaba muy bien, pero yo lo he visto tocar en el Almodóvar, en un bar en Barcelona, y que él tocaba solo y él vendía los CDs. O sea, él ponía el esto y tocaba. Y estamos hablando de un tío súper talentoso, muy bueno, pero que realmente la industria ha ido por donde ha ido. Y entonces él vendía los CDs, tocaba y cuando acababa, pues seguía vendiendo los CDs. O sea, Sí, claro, esto sorprendía un poco la novela porque tú en la novela planteas que eran tres tipos que habían tenido grupos importantes y que habían hecho cosas importantes y entonces, claro, de golpe el lector se encuentra con que se van a tocar a un camping, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, digamos, ¿no? Hasta que ya empiezas a entender que hay bueno, bueno, que hay una decadencia y que vuelven a tocar casi como si fueran veinteañeros. Yo me acuerdo una vez, ya son anécdotas personales, que yendo no sé si era en Pamplona o en Vitoria, y haciendo autostop nos pararon los de Calle, no sé si te acuerdas de los de Calle, que tocaban en la sí, Plaza sí, Cataluña, en el metro, vamos. en el metro, y estos iban con una furgoneta destartalada y un amigo con el que yo iba los reconoció, ¿no? Y dijo, ¿vosotros no son los de Calle? Que yo me quedé muy asombrado que los Ah, reconociera, porque yo los veía como aquel grupo que estaba en Plaza Cataluña, digamos, ¿no? Pero claro, ahora te encuentras con unas personas de tus personajes de 40 o 50 que están volviendo a hacer una gira casi de principiantes. sí. En este caso ellos lo hacen un poco, no tanto por desesperación o eso, sino un poco por una cierta arrogancia, por un lado, por una manera de reencontrarse con la pureza de la música, ¿no? Yo creo que en su caso no es como este crucero de cantantes de los 80 ni nada de eso. Ellos, en cierta manera, a los tres los hago que pueden vivir de la música y que más o menos tienen un cierto estatus, pero quieren sentir un poco regresar un poco a la pureza de su amistad y de la música, ¿no? Pero claro, eligen una manera un poco bizarra, ¿no? Que es una gira por campings y tal, y bueno, pues evidentemente las cosas no son lo que pasan, y también era una manera de introducir diferentes escenarios, y bueno, pues qué les pasa cuando tocan en un camping nudista o cuando tocan en Don Pollo, o en Señor Pollo, que tienen que estar parando cada 2 por 3 la actuación cuando dar una mesa a los clientes, y bueno, era un poco Claro, jugar con eso. en estos fracasos, digamos, estrepitosos, porque claro, muchos de esos conciertos, en muchos de esos escenarios no entienden, digamos, Claro, qué diablos están tocando esos tres chalaos de ahí arriba. claro. Hay un momento, estaba buscando ahora las notas, pero no lo encuentro, porque viene a decir el narrador que es que eran tres snobs y no lo sabían, o algo así, digamos, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí, El- esto, sí, yo qué sé, les dicen que toquen clásicos de tal, y entonces, bueno, pues dicen, hostia, pero le dijimos que tocaran a los Rolling Stones, y claro, ellos dicen, bueno, sí, hemos tocado Happy, que es una canción del año 72, y dicen, no, pero hostia, Rolling Stones Satisfaction, no vengan con historias, o sea, que va una cara B del Signet, hostia, dejen de hacer gilipollas y ustedes vienen aquí a animar la fiesta, o sea, no a dar aquí una clase de melomanía, ¿no? Bueno, es eso. Yo me acuerdo mucho, o sea, mi primo, que se ha dedicado a la música, que es el sobrino del diablo, es un cantautor, y me acuerdo que en las cenas de Navidad
claro, mis abuelas y tal querían cantar villancicos típicos y él se empeñaba en cantar blues en inglés, o sea, y era como, hostia, Juan, tío, o sea, cántales, cántales el fun fun fun, o sea, no un blues del Delta, o sea, no. Y bueno, yo supongo que eso a la larga acaban saliendo las novelas. Porque luego los protagonistas deciden instalarse a vivir psicológicamente, digamos, o nostálgicamente, en 1985. A mí me gustaría si pudieras explicar para los que de música tenemos una cultura normal y callejera y simplona, ¿qué significa instalarte a vivir en 1985? Mm. Bueno, es un juego, o sea, ellos se encuentran con esa imposibilidad de que van tocando y no, el repertorio que tienen de canciones buenas no conectan. Y entonces se les ocurre, a Eileen se le ocurre la idea de solo tocar canciones de 1985, es decir, adaptarlas a ellos, pero que puedan ser reconocibles y un poco como hacer de jukebox y tal. Y les parece que es una buena idea y poco a poco esa idea se traslada un poco a la nostalgia y a vivir, ¿no? Acaban decidiendo que no tendrán móviles, ¿no? O sea, un poco una especie de ruptura contra la violencia de la tecnología. ¿Por qué 1985? Bueno, en principio iba a ser 1982, pero tengo un amigo argentino que me dijo, no, es el año de las Malvinas, este libro no lo podría sacar en Argentina, con lo cual tampoco, para 4 libros que vendo en Argentina tampoco voy a perderlos. ¿Para qué le pides la opinión a un argentino? O Sí, sea, eso también es verdad, eso también es verdad. Es que incluso quizás no se la pedí, o sea, quizás solo ya, le dije el es título. verdad, claro. Y entonces nada, bueno, luego ya es cosas más personales, o sea, para mí el mejor disco de mi vida que he escuchado nunca es uno de un grupo que se llama Perfect Sprout, que se llama Steve McQueen, que es del 85, ¿no? Entonces, mi idea era que Jim está componiendo ese disco, ¿no? O sea, en cierta manera ese disco de canciones redondas y perfectas. Y luego también, como siempre me pasa, tengo que escuchar un poco cómo quiero que sea la novela que suena. Y había una canción que era de los Waterboys, The Wall of the Moon, que me pareció que era la letra y la música y un poco el camine que tiene de llevarte hacia adelante, creo que le iba muy bien a la novela, ¿no? Entonces, bueno, jugué con eso, también con la idea de Edimburgo, o sea, ya sabes cómo vas construyendo cosas, ¿no? También me apetecía mucho, estuve en Edimburgo, me pareció una ciudad como muy fascinante y eso, y me pareció bien juntar todo, Escocia, los Waterboys, 1085, los campings, todas esas cosas que metes en una novela como si fuera una lavadora y a ver qué sale. Pero debemos entender que 1985 fue un buen año para los entendidos en música. Bueno, la mayoría te dirán que no. La Vale. mayoría te dirán que no porque los 80 tienen muy mala fama, pero yo creo que sí, yo creo que los 85, 84, 85, 83 son... Quizás porque yo tenía 16, 17, 18 años. Bueno, pero no, pero es interesante porque tú me dices que los entendidos dirán que los 80 tienen mala fama en música, cuando en realidad todo el mundo de la calle, los demás, los seres humanos, decimos que los 80 en Sí, música fueron muy divertidos, digamos. Entonces, sí, claro, sí, sí. para los No, puristas supongo que eso es malo, pero... sí, sí, pero yo creo que sí, o sea, venía un poco los estertores del punk, entonces que llegó con una especie de grupos muy interesantes y yo creo que estuvo muy bien. Hay muchas canciones que han aguantado el paso del tiempo y muchas bandas y yo creo que ha estado bien. O sea, yo creo que sí, es lo que tú dices, que los puristas de los 80 tienen muy mala fama, pero para las canciones, para la gente de la calle yo creo que los 80 fueron una década que estuvo muy bien. En este sentido es una especie de Goodbye Lenin, ¿no? La Exacto, novela. sí, exacto, sí, sí. Goodbye Lenin y vamos a intentar volver a aquella época, lo Mm. cual es lógicamente imposible, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Por más Sí, es como a veces, no sé, me acuerdo a veces que yo pasaba en una habitación de hotel y conectabas la MTV, ponías las 100 mejores canciones te pasabas ahí viendo eso, ¿no? Es como meterse un poco en un caleidoscopio. Y ellos lo hacen un poco, ya te digo, por una buena idea y una manera de reconducir las cosas y acaban un poco decidiendo que vivirán allí y acabarán allí. a pesar de los 80, no sé si aquel presentador de música que era como un robot, que nos parecía a todos, no me acuerdo cómo se llamaba aquel. Más Headroom, Eso. Madre mía, ¿cómo quedó aquel de desfasado? total.
Oye, hay algunos momentos estelares en la novela que yo es que hay uno que tengo curiosidad por saber si es fruto de tu imaginación o hay algo aquí real, que es esta cosa de la leyenda del músico que regala farlopa a los ambulancieros. Esto es una invención. La invención, pues es que era maravilloso. O sea, me parecía, digo, si esto es de verdad, me parece una idea excelente. Gracias. Me alegro mucho que sea producto de la ficción. Bueno, debo decirte, yo creo que en esta novela, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho más que las anteriores que he leído, ojo, o sea, yo creo que es de lo que yo he leído tuyo es lo mejor que he leído. Muchas gracias. Y eso que yo a la música ya te he dicho alguna vez que, bueno, me resbala bastante. Y esta novela la disfruta como un enano, pero hay dos cosas sobre todo que me han llamado mucho la atención. Una es el estilo, hay una tendencia a la enumeración, digamos, ¿no? Ujú, A frases que enumeran, o sea, descripciones que son enumeraciones más que descripciones con una sintaxis más habitual, digamos, ¿no? ujú. Yo quería saber, preguntarte por el estilo y si estás de acuerdo en que has intentado, digamos, describir las cosas de otro modo bueno, o es una impresión mía. No, es así, o sea, bueno, yo vengo del terreno de la poesía y sobre todo me importa mucho, eh, o sea, creo que la literatura ha de sonar, o sea, la literatura es música. O sea, Eliot decía que la poesía a medida que se aleja de la música se aleja de la poesía y yo creo que sí, o sea, nos gusta un texto en el fondo no solo por lo que te están explicando, sino porque el autor ha elegido una serie de palabras y una serie de respirar y de tal que te suena. Y entonces este era un libro de músicos, ¿no? En cierta manera. Entonces, eh, creo que era interesante a la hora de las descripciones jugar con las enumeraciones para encontrar como una síncopa determinada de música. Es decir, que el lector tuviera la sensación de que allí era una canción, de que habían capítulos que perfectamente podían haberlos cantados, ¿no? Uh, ahí eso, por ejemplo, también están las Aventis, ¿no? O sea, me gustan mucho las ideas de olla de sus conversaciones que se inventan cosas y que van a sitios, ¿no? Me parecía que también me gusta mucho esa especie de digresión que narrativamente probablemente no dice nada de la trama, pero que creo que es súper importante en el meollo de lo que significa la ficción y la narración, ¿no? Que es explicar por explicar y si quien te lo explica pues conectas, pues te dejas ir, ¿no? Luego hay un dominio absoluto de las descripciones de las ciudades por la noche, por así decirlo, ¿no? Mm. O de los rincones oscuros de las ciudades y es francamente impresionante. O sea, hay algunas pinceladas, digamos, que describen las ciudades con una aparente facilidad tremenda, digamos, ¿no? Pero eso es lo que un poco ha caracterizado también siempre tu obra. Yo creo que te has metido muchas veces en el género negro precisamente por eso, digamos, ¿no? Porque no tanto por los crímenes, que Mm. tampoco es lo tuyo, digamos, lo de los crímenes, sino más bien por la cosa nocturna, ¿no? Sí, o por los ambientes, eso, sí, o sea, o sea, nunca he tenido la sensación de estar escribiendo género yo. Lo que pasa es que desde el principio me lo colocaron, incluso pues cuando te lo argumentan algunos te dices, hostia, pues sí, conscientemente pues es verdad que probablemente de todas las novelas hay una o dos que sí claramente diría, bueno, pues aquí sí, pero no, pero es más la descripción de los ambientes, de un cierto nihilismo, ¿no? Un cierto determinismo, pero sí, yo creo que está ahí. Por eso me sentía como muy cómodo entrando y saliendo, ¿no? Del género, o sea, no creo mucho en no me parece, o sea, creo que si te sometes mucho a un género, tienes muchos problemas para intentar hacer algo que no se haya dicho 1500 veces, ¿no? Y en el terreno de las novelas sobre música, ¿no? Sobre Mm. música contemporánea, por así decirla, y tal, no sé si también has bebido de alguna fuente o eres lector de ese tipo de novelas. Bueno, yo por ejemplo cuando hice Yo fui Johnny Sanders, claramente para mí un libro que fue muy revelador fue Rompepistas de Kiko Amat, en el Mm. sentido de que cuando lo leí pensé, hostia, es esto, ¿no? Un poco... luego, por ejemplo, a mí más que novelas, porque tampoco me gustan las novelas en las que parece que el autor lo que hace es explicarte su discografía y lo que sabe, ¿no? O sea, no me interesa mucho. Pero, por ejemplo, me gusta mucho
el tratamiento que hace la música, gente como Grill Marcus, por ejemplo, periodistas que diseccionan y tratan la historia de la música o de las canciones de una manera absolutamente genial. Es decir, te meten en la canción y no solo te hablan de música, te hablan de lo que hay detrás, de lo que los intérpretes han hecho, de lo que, no sé, de en qué momento improvisan y se van a otro sitio, ¿no? Eh, la novela se iba a llamar en un momento determinado En mitad de una canción mejor, porque en un libro de Grill Marcus hablaba, es una canción de los años 50 y hay un momento en el que entra un saxo y el saxo es tan bueno que el tío dice, el saxofonista se metió dentro de una canción mejor, ¿no? Por ejemplo, es decir, o sea, cambió la canción, pero porque el tío se metió en una canción mejor, no en la que estaban tocando. Entonces, eso me gusta mucho y eso sí que creo que hay claramente una influencia de hablar de lo creativo como eso. La música, por ejemplo, podemos encontrarnos canciones absolutamente fascinantes de gente analfabeta, totalmente. Es decir, o sea, el blues, el flamenco, muchas veces hay gente que no te sabría ni explicar cómo han conseguido tener relaciones con su padre, con su madre o buscar un trabajo. Sin embargo, encuentran una suerte de lucidez y de sabiduría, se tropiezan con ello. Y yo creo que la literatura también es un poco así, es decir, la literatura te tropiezas con la verdad. O sea, tú vas escribiendo y de pronto te tropiezas con la verdad, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y yo creo que si tengo una influencia es en ese tipo de libros que, que tratan de entender la música desde un aspecto emocional o periodístico más que las ficciones. Bueno, tú vienes de las biografías de grupos, ¿no? Tú Mm. hiciste una de Bee Gees, ¿era? Sí, y otra de Willy DeVille. Sí. ¿Y el género aquel ya lo abandonaste? Sí, básicamente era una manera, era una época en la que no conseguía publicar, o sea, conseguía publicar de vez en cuando poesía y entonces una manera de no estar muerto, de no desaparecer era intentar publicar otras cosas. Y de hecho, o sea, durante muchos años el único libro que me habían pagado era un libro sobre los Bee Gees, o sea, era increíble, o sea, había sacado libros de poesía y tal, y realmente lo único que me habían pagado era ese. Sí, también era una época previa a Internet, ¿no? O sea, entonces yo hay muchos Necesitabas grupos libros. claro, les había seguido toda su trayectoria, o sea, Gully DeVille, o sea, yo me había leído todo lo que salía, o sea, de revistas y tal y cual, y entonces casi casi podías explicar la historia si pillabas una noche a un pobre desgraciado, ¿no? Entonces era un poco eso, realmente está súper mal pagado, eso también es verdad, o sea, pero bueno, era una manera de no desaparecer, de sentir que seguía siendo escritor. En el fondo era más eso, de decir, bueno, estoy sacando esto y sigo siendo escritor, ¿no? ¿Pero lo Era... disfrutaste o no? ¿Te gustó hacer biografías de grupos de música? Sí, sí que me gustó. Y aparte también, si lo trabajas bien, hay cosas que entiendes de ellos, ¿no? O sea, de los protagonistas, ¿no? Entiendes por qué hacen algo, o entiendes por qué meten la pata, entiendes por qué... O sea, los ves como personas que están tomando decisiones, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? No sé, por ejemplo, en el caso de Willy DeVille, es un personaje que empieza con unos discos brutales, es incontestable, pero por ejemplo aparece en el mismo momento que Bruce Springsteen con una propuesta muy parecida. Entonces, pasa siempre en el arte de que solo puede quedar uno, solo Ya, hay espacio para uno. Entonces, él empieza a ponerse nervioso en el sentido de que, o sea, que él, mientras el otro está llenando estadios, él está mal viviendo, con lo cual empieza a intentar a ver si encuentra la tecla de la comercialidad y ahora hago un poco de salsa y ahora hago esto. Pero esto solo lo entiendes si estudias, ¿no? El personaje. claro. Y eso a mí me parecía muy gratificante, era una manera. Y luego, no sé, hay biografías absolutamente, no solo de músicos, sino de todo, absolutamente fascinantes. Y de biografías de músicos hay una de Jerry Lee Lewis, que se llama Fuego Eterno, que es brutal, porque el tipo, el biógrafo, lo que ha hecho ha sido elegir 10 partes de la vida de Jerry Lee Lewis y las novela. O sea, en realidad, yo qué sé, igual te explica un concierto, pero te está novelando el concierto, o sea, te Ah, está qué bueno. explicando... Y entonces es genial porque lo estás leyendo como una novela.
y te estás entendiendo al personaje, pero no es un... O sea, hay biografías y maneras de acceder a los personajes absolutamente muy buenos, muy desde el periodismo de una manera muy original y muy arriesgada. Y no sé, está muy bien. También me imagino que aparte de reencontrarte con grupos musicales que te pudieron gustar del 85 o con este tipo de libros de los que hablas ahora, también te has reencontrado contigo mismo, porque habías hecho, tu último libro había sido de Carvalho, que aunque era tuyo y era tu Carballo, no dejaba de ser como un libro que no sé de alguna forma era un libro de Carlos Tanón, ¿no? Bueno, un libro de Carlos Tanón como a medias, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, o sea, yo lo que sí creo que conseguí es que fuera un libro que a nivel de estilístico era un libro mío. O Sí, sea, sí. y lo sentí así, o sea, sentí que ese era mi estilo y ese era mi libro. Pero sí que es verdad que me pasé 2 años hablando de otro personaje de otro y de otro escritor y de un imaginario distinto, ¿no? Y acabó siendo un poco raro, ¿no? En el sentido de que nunca podías, estaba siempre, en el fondo no era tuyo, tenías, o sea, llevaba los zapatos de otra persona y además de un autor y de un personaje muy querido por todos y que yo también estimaba. Entonces yo siempre intenté no perderle el respeto, ¿no? Al personaje, al autor y también no sé, a Dani, por ejemplo, o sea, al Ya. entorno un poco de todo eso. Entonces, bueno, fue raro y realmente lo que sí que me encontré, me costó volver a pillar, o sea, a ponerme mis zapatos, digamos, y a ser yo otra vez, ¿no? O sea, eso sí que es verdad. De todas formas, no sé si me estoy equivocando, pero yo creo que Carvalho también salió poco antes de la BCN negra Mm. y que te va a pasar también ahora. O sea, Ya, vas a tener una locura de promoción con una locura laboral que no hay otros meses al año para... ya, pero bueno, Bueno, mira, enero es el mes bueno, eso lo sabemos todos, pero claro, luego a ti se te acumula la feina. sí, pero mira, en realidad yo tenía que salir en octubre, pero no tuve la novela a tiempo. Es un buen motivo para no salir, ¿verdad? Exacto, o sea, de que yo también pensaba, hostia, octubre y pillas la promo y todo eso y además a nivel de pandemia estaba mucho mejor, o sea Es verdad. que, que es eso, pero bueno, fue por eso, es verdad, sí se me acumula y bueno, enero a mí me gusta porque tienes todo un recorrido, pero también, por Sí, sí. ejemplo, el libro, o sea, cuando la gente empieza a hacer valoraciones anuales, la gente no se acuerda de tu libro, por ejemplo, ¿no? No, eso es verdad. Y bueno, si sales muy tarde, no sé, como el caso de Laura, ¿no? Laura Fernández eh, hace Te un olvidas de librazo enero. y claro, salió en noviembre y, o sea, nunca sabes, ¿no? Luego sales en San Jordi y hay tantos libros saliendo, o sea, no sé. Pero bueno, octubre yo creo que es el mejor mes para salir un libro, con lo cual la próxima vez intentaré cumplir plazos. Y ya la última pregunta, y ya te dejo descansar, que ya es tarde, que es una pregunta con, ya sabes que os vivo obsesionado con esto. ¿Sigues escribiendo en pijama? Sí, sí. Te voy a pedir que se lo expliques a la gente. Yo sé que te estoy destrozando la reputación Totalmente. explicando constantemente esto, porque además que sepas que se lo explico a todo el mundo, o sea, porque me parece tan fascinante. No, me alegro que seas honesto. Sí, hemos empezado hablando de Lord Byron y acabaré hablando del pijama. Sí. Bueno, Álvaro hizo un artículo sobre cómo escribían los escritores Sí, o sí, sí. excentricidades o algo así. Y la verdad es que yo necesito estar solo y necesito estar lo más cómodo posible y entonces me gusta escribir en pijama. O sea, tengo que estar en pijama, calcetín y todo esto. O sea, no... Y tampoco soy una persona especialmente glamurosa y con mucho estilo, con lo cual no soy Gary Grant, con lo cual los pijamas suelen estar desparejados y tal. Pero bueno, no, la verdad Además, es que a raíz de tu artículo, o sea, me han preguntado por el pijama. Eso también es importante que lo sepamos. sí, pero además, o sea, yo tengo la fascinación de que si bajas a hacer un recado a la calle, cuando vuelves a subir, te vuelves a poner el pijama. Es más, a veces me he Esto es puesto el fácil. pantalón encima del pijama. Ya, Mira, ahora ya sí que ya, estoy por escribir otro artículo, mira, ahora que tengo este dato añadido. exacto. Ya muy de peli de Ken Loach, ¿eh? Total.
Ten cuidado que con los años uno empieza ya a pasar de todo y a bajar directamente cuando Exacto, empieza a bajar el pan. exacto, exacto. Estos son los abuelos que se ven con las zapatillas y dices, mira ahí un hombre feliz que dice, ¿para qué coño me voy a poner unos zapatos si puedo bajar con las Exacto, sí, zapatillas? sí, no pasa nada. Lo que pasa es que es peligroso de momento porque es el típico momento en el cual encuentras a alguien que no deberías, ¿no? Dice, va, si solo voy a bajar a tirar la Pero, basura, ¿no? pero Pues yo creo que es que ya estás en un estado mental que es que ya, ya te da igual. O sea, si ya bajas a comprar el pan con bata, es que ya te da igual que te encuentre gente o no. O sea, y ese estado mental yo creo que es la felicidad. O sí, sea, sí, 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 te estoy da igual convencido. todo. Bueno, te voy a dejar que lo dejamos por todo lo alto con esto. Exacto, sí, yo creo que lo dejamos porque no podemos mejorarlo. Bueno, ha sido un placer. Os recuerdo a todos los que habéis estado acompañándonos que hemos estado hablando de Love Song. Insisto que esta no es la portada, no la busquéis con esta portada de las librerías, que la ha publicado la editorial Salamandra y que la ha escrito Carlos Tanón, y que el acto ha estado patrocinado por Cedro y organizado por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y nada, Carlos, muchísimas gracias por... Además, me gusta mucho que hayamos hecho una entrevista Tú estás en un bar, que es como un entorno muy apropiado para tu novela. Solo faltaría un grupo de música detrás tuyo, pero no. Ya. No, es que si hubiera sido en casa seguramente estaría en pijama y tampoco Claro, hubiera sido peor. claro, porque la pregunta que queda en el aire y que la vamos a dejar así para cerrar es ¿cómo será el pijama? Eso, eso me, Eso lo dejamos eso lo ahí. dejamos, eso lo dejamos, eso Sí, lo sí, pero hay que dejamos. mantenerlo, hay que respetar al autor siempre. Hay que respetar. Nada, oye, muchísimas gracias. Me encanta hablar contigo y la verdad es que siempre es un placer bueno, me encanta que te haya gustado la novela Me ha encantado de verdad, ¿eh? porque hemos tenido conversaciones con otras novelas y sé que eres un tío que dice las cosas que piensas y me alegro muchísimo. Te respeto mucho además. Muchas gracias. Igualmente, yo te respeto hasta con pijama. Exacto. Encima mérito. Muy bien. Venga, Álvaro, hasta luego. Hasta luego. Chao.